Lautaro es consultor senior, especialista en Derecho Societario y Contractual de CAPS Consultores, es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, consultor de empresa familiar certificado por el Instituto Argentino de Empresa Familiar, se desempeña actualmente como consultor de CAPS Consultores y es también miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa. Lautaro nos va a hablar sobre algo que está muy relacionado con lo que comentaba Andreina y que son los instrumentos para gestionar el traspaso generacional. Lautaro, bienvenido. Estás muteado, te aviso. Y la sala es tuya. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos por su participación. Es un placer para mí poder compartir con ustedes estas temáticas de la empresa familiar. Me toca abordar la temática del traspaso de la propiedad y la gestión de la empresa familiar a las sucesivas generaciones. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno. Ahí está. Bien, respecto al traspaso de la empresa familiar, vamos a ver un poco los instrumentos para gestionar la incertidumbre, ¿no? Porque como venimos hablando en las jornadas, en las disertaciones anteriores, estamos en un mundo VANI, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, donde no hay estabilidad, no hay certezas, y la clave es adaptarse, innovar, aprender permanentemente y aprovechar las oportunidades en tiempos de cambio y crisis. Para eso es conveniente trabajar en la empresa, fortalecer procesos internos, mejorar la cultura empresarial, y es un desafío de los líderes apostar por la planificación para poder gestionar la incertidumbre. El traspaso generacional básicamente es precisamente la planificación e implementación de la transferencia, tanto de la propiedad, jurídicamente hablando, como de la gestión de la empresa familiar a las siguientes generaciones. Esto requiere de un diagnóstico, en primer lugar, sobre la familia empresaria, para poder verificar si existe un interés común en la continuidad de la empresa en el futuro, generacional. Recién ahí podemos trazar un plan de continuidad. Y es fundamental para facilitar el traspaso la profesionalización de la empresa. Es decir, que esté organizada en su información económica y contable, en su organigrama, descripción de puestos, roles, funciones, órganos de gobierno, o sea, la toma de decisiones y el equilibrio del poder, para que los sucesivos miembros de la empresa familiar puedan convivir y llevar adelante el éxito empresarial. Porque convengamos que en las primeras etapas de una empresa familiar de tipo fundacional es probable que se pueda tolerar el manejo de la empresa con cierto, digamos, desorden y etapas de profesionalización de menor grado, por decirlo de algún modo, ¿no? A partir de ahí, recién podemos trazar un plan de continuidad, ¿no? A partir del consenso sobre valores, objetivos y el propósito común de la familia para avanzar en el traspaso, ¿no? Y aquí surge la importancia del acuerdo como motor de la transición. Tengamos en cuenta que al principio, cuando un fundador inicia una empresa, tiene un objetivo, tiene una visión, y su fortaleza es el hacer, la acción como tal. Bueno, las próximas generaciones también van a actuar, pero siempre a partir de un acuerdo que les va a permitir convivir y consensuar el futuro común. Y la gran pregunta que hay que hacerse es quiénes continúan en la empresa familiar, porque no es obligación que todos lo hagan. ¿Quiénes quieren realmente? ¿Quiénes pueden? Y continúan algunos, continúan todos. Y esto nos lleva a los modelos, ¿no?
el modelo integrativo, que es aquel en donde todos los hijos o herederos de una próxima generación van a continuar en la propiedad y en la gestión de la empresa. O el modelo selectivo, donde solo algunos son los que quieren seguir, o algunos son los elegidos para seguir. Después hay otros modelos, pero en definitiva son una variante de estos dos primeros básicos. Y en la estadística de nuestra consultora, el modelo más elegido tradicionalmente, hasta por una impronta cultural, es el modelo integrativo. Entonces, ¿qué es el traspaso de la propiedad? Es precisamente la transmisión, la atribución presente o futura de la propiedad de la empresa, ya sea por actos entre vivos o por causa de muerte. Como actos entre vivos, ustedes sabrán la donación en vida o el fideicomiso, que logran los mismos efectos que queremos de la disposición, digamos, en la vida del fundador, o por causa de muerte, lo cual abre lo que conocemos como el proceso judicial sucesorio, ya sea con testamento, una sucesión testamentaria, o sin testamento. El testamento, como todos ustedes saben, es una disposición de última voluntad, en este caso del fundador, para disponer el destino de sus bienes, a quiénes son atribuidos y de qué manera, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las ideas o los temas que tenemos que tener presente de modo estratégico para planificar el traspaso? En primer lugar, revisar la estructura legal del negocio. El negocio puede estar en propiedad personal del fundador, como persona humana, como persona física, es decir, como un empresario individual, o puede estar estructurado en alguna sociedad legal que tenemos en nuestro país, las que conocemos como sociedades comerciales, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, o alguna otra que prevé nuestro sistema legal. Esto es fundamental porque cuando vamos a organizar el patrimonio en las sucesivas generaciones, es importante la separación patrimonial, diferenciar el patrimonio de las personas del patrimonio del negocio, limitar la responsabilidad legal, como así también la sociedad permitiría una mejor atribución de los derechos de socio que tendrían los futuros dueños en la empresa en las próximas generaciones. A partir de ahí, bueno, ver cómo queremos organizar el traspaso ordenado de la empresa, de los activos, a los futuros herederos, plantearnos si queremos asegurar que el negocio continúe en el seno de la familia. Esto implica restricciones a que la propiedad pueda ser transferida a terceros no familiares. Como también resolver la adjudicación específica de ciertos bienes a los herederos. Es decir, que el fundador en vida pueda planificar a quién y de qué manera quiere transmitir los bienes específicamente. Como por ejemplo en la empresa también. No es necesario o no es indispensable que la participación societaria de una empresa sea adjudicada a todos por igual, sino que puede ser de manera diferenciada. Y esto es un derecho que tiene el fundador. Así también tener presente si queremos evitar justamente la sucesión judicial en caso de fallecimiento, lo cual, si lo evitamos, nos permitiría minimizar costos legales. Por otra parte, tutelar los intereses y necesidades de los fundadores, establecer si en un plan de retiro, gradual o definitivo, el fundador o los fundadores quieren recibir beneficios económicos o de algún tipo, o por ahí financiar actividades que tienen que ver con sus propósitos fuera de la empresa una vez que se retiran. Todo esto lo pueden llegar a planificar con tiempo. Por otra parte, asegurar recursos para el entorno afectivo, como por ejemplo las ayudas familiares. Esto puede tener que ver con las necesidades que miembros del entorno familiar puedan tener, o por estar en situación de vulnerabilidad, y en ese sentido poder disponer la gestión de reservas en la empresa familiar para generar estos soportes, digamos, al entorno afectivo. En el mismo sentido también podemos mencionar la protección y administración del patrimonio del fundador, dado que así como traspasa la empresa, puede tener otros bienes de índole patrimonial que pueden ser protegidos y administrados de manera diferenciada mientras planea su futuro, digamos, y el futuro del traspaso hacia sus herederos. Y en definitiva,
prevenir conflictos futuros. Estas son las grandes temáticas que implican decisiones y que van a ser volcadas en acuerdos instrumentados en documentos para organizar el traspaso planificado, ¿no? Con respecto al traspaso de la gestión de que estamos hablando, y bueno, del liderazgo futuro, lo que hablábamos en la presentación anterior, la detección y preparación de futuros líderes, un plan de sucesión generacional, marcaditos, fechas, condiciones, por ejemplo, la formación de carreras de grado, de carreras de posgrado, experiencias previas, tanto en el seno de la empresa como en otras empresas, para los próximos miembros de la conducción. En definitiva, cómo designarlos, eventualmente cómo remunerarlos, y también los mecanismos de supervisión que pueden existir en el marco de un retiro gradual de los fundadores, o luego puede haber mecanismos de supervisión donde el fundador pueda tener algún rol que permita alguna coexistencia en la conducción con los futuros líderes, y como por ejemplo derechos de veto en algunos temas estratégicos, o todas cuestiones que tengan que ver con la conducción de la empresa. Estos acuerdos que estamos mencionando, tanto en la propiedad como en la gestión, se vuelcan en documentos, que podemos llamar, por ejemplo, el protocolo empresario familiar, que justamente son estos acuerdos planificados para la sucesión de la empresa familiar, con reglas de convivencia que tienen que ver con la gobernanza, es decir, la toma de decisiones, el equilibrio del poder, la prevención de conflictos, la relación y límites que hay entre la familia y la empresa, y otras decisiones de índole estratégica en el largo plazo. Y cuando estos acuerdos, por ejemplo, no tienen el componente familiar, sino que solamente se enderezan al mando, es decir, al sentido de las votaciones, cómo votar y en qué sentido votar ciertos temas de interés estratégico o estructural para los socios, o cómo bloquear, cómo mantener el elenco de socios que tenemos y evitar la intromisión o la incorporación de terceros. Bueno, ahí hablamos de acuerdos de accionistas. En definitiva, un protocolo empresario familiar contiene temas de acuerdos de accionistas y le incorpora el factor humano, el factor familiar, ¿no? Y finalmente, los acuerdos, los negocios jurídicos estrictamente hablando, es decir, los acuerdos de traspaso patrimonial, es decir, por testamento, como dijimos antes, por disposición de última voluntad, o por donación en vida, o por fideicomiso también, que puede ser en vida. Como así también el pacto de herencia futura, que es un negocio jurídico, un acto jurídico previsto en la legislación actual, civil y comercial, donde se permite pactar sobre derechos hereditarios cuando hablamos de empresas o participaciones sociales, con el sentido y la finalidad de preservar la unidad de gestión o evitar y prevenir conflictos futuros. En esos casos, el Código autoriza el pacto de herencia futura con la posibilidad de compensar con otros bienes patrimoniales aquellos herederos que, por ejemplo, no están recibiendo, por ejemplo, en este caso, participaciones sociales en una empresa determinada. Bueno, estas son las diversas herramientas e instrumentos que permiten gestionar la incertidumbre, ¿no? Y que contienen esos acuerdos estratégicos de los cuales hemos hablado con anterioridad. Bueno, hay algunas cláusulas, entre muchas otras, que quería compartir con ustedes. Algunas tienen que ver con la distribución y el mantenimiento de la propiedad en la familia, que vimos en los temas estratégicos anteriores. Y bueno, son limitaciones a la transferencia de la propiedad para el no ingreso de familiares. Muchas veces se establecen derechos de preferencia para que los otros socios o la sociedad pueda comprar la participación social del socio que se está yendo por algún motivo. Establecer métodos de evaluación de la empresa, eso facilita mucho precisamente la salida de socios en determinadas circunstancias. Después también la posibilidad de contemplar el retiro voluntario de socios bajo ciertas condiciones financieras. Esto último significa para evitar que se produzca una desinversión tal que comprometa el giro de la empresa o los planes de expansión que estuvieran en marcha. El retiro voluntario lo que muchas veces es descomprimir una situación conflictiva en el seno de una empresa que
genera algún tipo de conflictos cuando algún socio se ve apresado y no está en condiciones de salir. Por otra parte, lo que tiene que ver con la sucesión estrictamente dicha, la incorporación de herederos se puede organizar. Si queremos que los herederos se incorporen o que no se incorporen, o bajo qué circunstancias, o evitar la incorporación de parientes políticos eventualmente, y en definitiva, definir sobre el liderazgo en el futuro. Si los líderes tienen que ser familiares o no familiares, o ambas cosas, y la formación y plan de carrera que hablábamos anteriormente. Y finalmente, la previsión y solución de conflictos mediante los métodos alternativos que todos podemos conocer, la negociación directa, que siempre hay que propiciar ante una situación de tensión, eventualmente luego una mediación especializada en empresas de familias, como la mejor forma de llegar a acuerdos superadores de diferencias, y finalmente un arbitraje, que es una especie de justicia privada, evitando que llegue a los tribunales de justicia un conflicto que resulta, en ese caso va a resultar más oneroso, más largo en la definición y va a perder todo tipo de confidencialidad o reserva. Ahora les voy a compartir un caso que tiene que ver con la importancia de la planificación en traspaso a partir de una situación en la cual esto no se pudo planificar, ¿no? Es el caso de la familia Wilson. La familia está compuesta por el fundador, César, en su momento divorciada de su esposa, Claudia, que tuvo 4 hijos, Roberto, Adolfo y Carmen, los tuvieron juntos, y luego Cecilia, que es hija de César con su segunda pareja, que finalmente no están juntos tampoco en la actualidad. La empresa es una sociedad anónima, mayoritariamente controlada por César. Figura su hijo Roberto, pero al solo efecto de mantener la pluralidad de socios. Y trabajan en la empresa César como conductor, como presidente, director, y su hija, su tercera hija, Carmen, como jefa de administración. Bueno, César estaba pre-pandemia en sus 70 años y quería organizar el traspaso generacional para evitar conflictos futuros que él avisoraba por su entramado familiar y el estadio evolutivo de su empresa. Lamentablemente falleció de forma inesperada en el año 2020 a raíz del COVID, y esto provocó el traspaso forzoso de la empresa familiar a sus hijos, a sus 4 hijos, los 4 hermanos, de manera integrativa, dado que todos aquellos que son herederos van a ocupar el rol, en este caso, de propietarios, de socios, de accionistas, y algunos ocuparán también el rol de gestores y otros no. ¿Y quién quedó a cargo de la conducción? Bueno, Carmen. Quedó a cargo de la gerencia general. ¿Qué no se hizo en esta situación? Bueno, no se pudo planificar. Es todos los temas que dijimos antes, no pudo haber un diagnóstico, una profesionalización previa, no hubo consensos, no se definió quiénes querían continuar en la empresa, no solamente en el rol de la gestión, que hasta ese momento estaba Carmen, sino también sus hermanos si querían continuar en algún otro rol como el de accionistas, por ejemplo. No hubo prevención de conflictos futuros, no se evitó la sucesión judicial, como así tampoco hubo una partición predefinida hereditaria, digamos, no se adjudicaron los bienes, tampoco se aseguró recursos para el entorno afectivo. Hasta ese momento César contribuía a la manutención de su primera esposa y de su segunda pareja, pero eventualmente los herederos a cargo hoy de la empresa podrían seguir con la misma línea, el mismo criterio, pero al no estar escrito, al no estar definido, no hay nada que lo pueda asegurar, ¿no? Tampoco hubo una preparación de futuros líderes ni de formación de accionistas responsables. Esto es lo que no se pudo hacer por no haber logrado la planificación previa. Esta familia atraviesa la consultoría de nuestra consultora a raíz de la iniciativa de Carmen, que sentía la necesidad de organizar el futuro de la empresa, ¿no? Y su convivencia con sus hermanos y socios a la fuerza, digamos, con quienes había algún cierto grado de afecto, pero no había un acuerdo familiar empresario en la continuidad, explícito, digamos. Y en el diagnóstico surge claramente que hay diferencias de intereses y miradas de parte de los hermanos y socios,
Carmen sí quería integrar a los hermanos en la dinámica de la empresa. Sus hermanos dudaban de su capacidad y estaban más enfocados en los beneficios que podían obtener del patrimonio que del funcionamiento de la empresa, a punto tal que ellos preferían, si se podía, disolver la empresa y llevarse su parte o venderla. Por la situación coyuntural, micro y macroeconómica, la empresa no podía ser vendida o disuelta y eso por el momento no era posible. La empresa venía en un estilo de desorganización, hasta el momento había sido manejada en forma discrecional del fundador, quienes repartía sueldos a todos sus hijos, trabajen o no en la empresa, afrontaba gastos personales de sus hijos con el patrimonio de la empresa, y esto a su vez lo hacía de manera discrecional, eso, es decir, no equitativa ni igualitariamente, sino a su sola discreción, lo cual podía ser legítimo desde su mirada de fundador, ¿no? En definitiva, reinaba la incertidumbre, y en tal sentido, en tal panorama, todos los hermanos aceptaron la consultoría como tal, sin saber muy bien a qué se enfrentaban en tales condiciones, y aceptaron la iniciativa de Carmen. Durante el desarrollo se verificó que los hermanos aportaban ideas al entorno familiar empresario, pero prevalecía la crítica de todos hacia Carmen. Los hermanos no reconocían la capacidad y el esfuerzo de conducción de Carmen. Había una desautorización permanente. Tengamos en cuenta que Carmen era la tercera hermana en orden de edad, que a su vez es mujer y tenía 2 hermanos mayores. Todos los hermanos de algún modo competían entre sí y no demostraron una confianza recíproca. Se trabajó en un protocolo empresario familiar de tipo provisorio, con algunos temas que eran los más importantes y delicados, y se llegó a firmar. Lo que pasó en la práctica es, de alguna manera, algún desconocimiento de la mayoría de los hermanos, alguna suerte de boicot, resistencia a seguir los lineamientos conversados o avanzar hacia un protocolo definitivo. La única realmente convencida e interesada en el proceso había sido Carmen, la gerenta general. Como conclusión, finalmente estaba instalada la diversidad de intereses, había conflictos potenciales, los herederos estaban más en posición de tal como herederos en lo patrimonial que en la posición de sucesores, digamos, en la gestión empresaria, ¿no? Aprovechando, digamos, apoyando los desafíos que esto implica. Todos privilegiaban sus propios intereses individuales por sobre el buen manejo de la empresa. Y en esa línea no demostraban un interés genuino en superar y resolver los conflictos, lo cual requiere algún grado de compromiso moral e intelectual de todos, dejando sus egos personales para buscar consensos en beneficio del grupo. En definitiva, la situación de la familia con este traspaso era de pérdida emocional, claramente, con deterioro de vínculos interpersonales. Las claves a futuro que se avisoraron era que el trabajo de consultoría, que había llevado unos 6 o 8 meses, había producido efectiva y positivamente una adecuada capacitación de los miembros familiares en las dinámicas y límites entre el sistema empresa-familia, digamos, lo que permitiría que en un momento posterior se pueda afrontar nuevamente un proceso de consultoría o de trabajo de protocolo familiar empresario con una mirada diferente. Y que veíamos como importante que Carmen consolide su formación como líder para demostrar su capacidad de conducción y ya estar más segura, y por otro lado que ella lidere el proceso de preservar los vínculos familiares para que en el futuro puedan reafirmar todos su condición de socios o eventualmente paren en las mejores condiciones posibles sin pérdida de valor de la empresa. En definitiva, y cerrando, lo que tenemos con esta empresa familiar, que tuvo un traspaso forzoso por un acontecimiento inesperado de fallecimiento, es que no se pudo planificar y tenemos a esta altura vínculos afectados con conflictos potenciales y en un riesgo empresarial. Es decir, no se puede asegurar la continuidad de la empresa en el futuro, lo cual va a llevar forzosamente, así quieren continuar, en retomar la tarea de planificación, ya con ellos mismos como miembros de segunda generación. Así que, en definitiva, estas son herramientas importantes que tenemos que tener en cuenta para preservar tanto el éxito empresarial como la armonía familiar. Así que con esto termino, Juan Carlos, y bueno, quedo a disposición para preguntas en el momento que sea oportuno. Muchas gracias.
Gracias a vos, Lautaro, muy claro.